Hay aquí una metodología, que formar grupos de trabajo de 3 estudiantes, o sea, máximo, 3 estudiantes máximo. Designar un representante de grupo y ustedes vieron que hay una tabla, una hoja de cálculo Google asociada acá a esta tarea. Entonces, en esa hoja de Google se busca que se inscriban en grupos de A3 y designen a un representante de grupo, entonces lo señalan con color amarillo, ¿sí? Por ejemplo, ya aquí está el grupo 1, Juan Sebastián Mieles, Kevin Aguilar y Daniel Noza. El grupo 1, ¿a quién va a nombrar de representante? Entonces, con el fin o sea, como hay 3 archivos que hay que poner hay 3 archivos que hay que colocar en el Classroom, o sea, aquí en esta parte. Ustedes se fijan en la parte superior derecha donde dice tu trabajo, tarea asignada. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Bien, entonces, para que, digamos, o sea, a veces se confunden que por dónde se entrega la información. Entonces, no, la entrega es el representante de grupo. En el Classroom del representante de grupo va a añadir en este botón que dice añadir, va a subir 3 cosas. Entonces, un primer archivo que es el modelo de ensamble en eDrawings, ¿sí? De la propuesta de- del sistema que está enunciado en la presentación Google, o sea, la caja de engranajes de un malacate, ¿ya? Entonces, el modelo en eDrawings, eh, eh, con este nombre, ¿sí? El XX pues sería el grupo. Y en la extensión EASM para que esté en formato eDrawing. Entonces, ese archivo, el representante del grupo lo va a agregar aquí, en añadir o crear. Lo mismo sucedería en la otra entrega. Bueno, ese vale el 20%. Ese 20%, pues obviamente se va a evaluar. eh, eh, tiene una rúbrica, como todo modelo, pues tiene que presentarse, se mira que esté completo, que sea compatible con Malacate, eh, esto, geometrías proporcionadas y correctas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es, digamos, la, la misión del modelo. Ahora, a partir del modelo están los planos de conjunto, ¿sí? Ya nosotros en clases anteriores veíamos ejemplos de esos planos de conjunto, donde podemos tener vistas colapsadas. Bien, como les venía diciendo, entonces la otra entrega son los planos de conjunto, donde veíamos ejemplos de planos con vistas colapsadas, con vista explosionada, con lista de partes, etcétera, etcétera. Ahí se va a evaluar ustedes qué tanto aprendieron de eso, qué tanto han averiguado, ¿sí? Hoy, por ejemplo, sería bueno que se tuvieran bastantes preguntas para que ustedes entonces
puedan solventar todas las dudas. Ese va a valer el 50%, digamos que es uno de los principales entregas. Y y por último, bueno, ese entonces se entrega en formato PDF, ¿sí? Y planos de particulares, planos de fabricación de ejes y engranajes. O sea, tiene que haber planos de los ejes y planos de los engranajes en PDF. Ese sería, digamos, es para que, digamos, como se trabaja en grupo, al menos uno, o sea, dos integrantes, un integrante se podía encargar de ejes y otro integrante puede ser engranajes, por ejemplo. Esa sería la idea, ¿sí? Pero por eso es trabajo en grupo. Ok. Aquí, ¿qué pasó acá? Particular. Bueno, aquí se sugiere el nombre del PDF. GXX, XX corresponde al grupo, particulares, así es como se le llaman a ese tipo de planos, y ese valdría el 30%, ¿sí? Los planos de conjunto como los planos de particulares, la rúbrica está bastante relacionada con las normas de dibujo técnico correspondientes a cada uno de estos documentos. Entonces, esos tres archivos, o sea, dos archivos de PDF y, y un archivo de eDrawings los subiría el representante del grupo al botón que dice añadir. Y después entonces se marca como tarea completada para entonces la respectiva calificación. ¿Hasta ahí está claro? Profe, yo tengo, pues digámoslo así, varias preguntitas. Sí, Primero, cuénteme. el modelo del ensamble, ¿el ensamble es solo la caja de engranajes o como tal todo el sistema con malacate y todo? Bien, esa es una muy buena pregunta. Usted cuando va a diseñar, ¿sí? Cuando usted va a diseñar algo, es muy importante tener el contexto de lo que diseña, ¿sí? Si bien nos concentramos en una cara, ¿sí? Perdón, voy a aquí. Está aquí. A veces este zoom es incómodo. Bien. Entonces, en el enunciado ustedes aprecian que hay una especie de boceto. Ese boceto muestra la idea del malacate para que ustedes pues tengan ahí. Pero como ustedes pueden apreciar, está el motor, está el tambor, está el gancho, está el cable, ¿sí? Entonces, una sugerencia que yo les hago es que, por ejemplo, un motor de un caballo es algo que usted consigue en internet muy fácilmente ya modelado en SolidWorks. O sea que un motor de jaula de ardilla, un motor de inducción, es algo que sencillamente usted lo busca y lo incorpora, ¿sí? El tambor, pues, es un cilindro con dos discos al lado, también es algo que aquí, pues, hay que hacer un poquito más de pronto algunos cálculos para mirar la longitud del tambor. El diámetro se da aquí. El tambor es de 20 pulgadas. Entonces, uno cuando diseña, a uno le conviene tener el contexto completo, ¿sí? Y algo que ustedes pues tienen que, digamos, o para fortuna de ustedes, porque en la época mía, por ejemplo, SolidWorks no existía. A mí me tocó
trabajar, por ejemplo, en AutoCAD, que era bastante sujeto a lo que era dos dimensiones. Pero SolidWorks sí, por ejemplo, tiene una gran facilidad para modelar, se disponen de bibliotecas de partes, en fin, el modelado es muy ágil. Precisamente esa es una de las razones por las cuales se desarrolló tanto herramientas como esa. Y obviamente que no es la única. Hoy en día hay muchísimas más. El concepto de modelo, eso es lo que queremos promover acá, ¿sí? El concepto de modelo, el ejemplo que estábamos nosotros mirando el otro día, aquí con esto, ¿sí? Ustedes observan que en el desarrollo de un diseño siempre nos metemos por el lado de modelo, hasta llegar a información que tiene que ver con fabricación, ¿sí? Este es el ciclo normal de todo diseño. ¿Y por qué se usa el modelo? Porque es que el modelo es el trabajo con las ideas, ¿no? El de las propuestas. Esta materia es una materia que ya es un estadio más avanzado. No es solo dibujar, no es solo pintar matachitos y cosas, sino ya ustedes empiezan a sentir qué es el diseño, por dónde es que se va el diseño. Estamos en una etapa intermedia. Todavía, por ejemplo, nos hace falta conocer procedimientos de cálculo y cosas de esas, pero lo primero es la geometría, lo primero son las configuraciones, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo mucho que tomen el concepto, ¿sí? Acá, y lo traten de desarrollar lo más completo, a pesar de que, digamos, las entregas recaen en la caja, ¿sí? Precisamente una de las cosas que yo quiero evaluar con el modelo de E-Drawings es ese, ¿sí? Porque si solamente nos metemos en la caja, ¿sí? Si solamente nos metemos en la caja, eso es como diseñar con un ojo tapado. Como si cuando usted coge una calle, va caminando y se tapa usted un ojo. Tarde o temprano se pega usted su tranconazo, se cae, ¿sí? Entonces, el deber de nosotros como docentes es mostrarles las formas más, las buenas prácticas de este procedimiento de ingeniería. No sé si le queda claro la respuesta, compañero. Pues sí, profe, o sea, básicamente entonces sí es como hacer todo. Sí, o sea, la propuesta, o sea, digamos, el trabajo completo, digamos, si usted lo contrata en una empresa y le dicen, diseñe el malacate, ¿sí? A usted pues, le toca sacar planos de todo. De todo modo, le toca hacer el modelo, ¿sí? Y le toca sacar los planos de todo el malacate. Aquí, como estamos en un ejercicio académico, y la solicitud del profesor Leonidas y el plan de estudios que está, no, vamos entonces solamente a concentrarnos en la caja, ¿sí? En el sistema de transmisión por engranajes. ¿Listo? Pero desde el punto de vista de concepto, de idea, de manejo de propuesta, es conveniente tenerlo todo, lo más completo posible. Así sea, no tan detallado, pero sí que al menos se vea la relación entre la caja y los elementos del malacate. Eso ayuda muchísimo. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, nosotros somos, bueno, yo soy Kevin y nosotros somos el primer grupo. Entonces quisiera pedirle ya información. Por lo que su merced dice que, por lo tanto, la distribución de componentes puede cambiar. Con mi grupo, nosotros hablando ya anoche, queríamos preguntarle a su merced si nosotros podemos realizar una distribución lineal en el modelo del malacate. O sea, veo que el motor está, o sea, que el motor es como perpendicular al tambor,
Entonces nosotros quisiéramos saber si podemos hacerlo que todo sea en forma de línea como estilo cabrestante. Ok, listo. Una de las cosas que yo quiero, que yo me gustaría ver, o mejor dicho, lo deseable es que así como hay 6 grupos, así debería haber 6 ideas diferentes de ese malacate, ¿sí? Entonces es completamente válido lo que usted propone, ¿sí? Si yo veo 2 cosas muy parecidas, yo empiezo a desconfiar. Tengan eso en cuenta. 2 grupos que tengan un concepto parecido, demasiado parecido, o sea, ¿sí? Porque es que de esto, ustedes saben, ustedes ya saben, yo creo que mejor que yo, que esto, hay ya malacates modelados. El problema es que cumplan con esto, ¿no? Con estos requerimientos. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas, ¿sí? Entonces, lo ideal es, pues, que si hay 6 grupos, ahí se tengan 6 propuestas diferentes, que es muy factible, ¿no? Por ejemplo, la que usted propone, hágale, mijo, y ahí digamos, ya usted me enteró de que va a hacerlo por ese lado. Entonces, a los otros grupos les toca buscar otras configuraciones. Vale, profe, muchas gracias. Y otra duda que tiene mi grupo, bueno, la comunico por voz de todos, es que tengo entendido que como tenemos que hacer la caja, no sé si nosotros podamos basarnos en el sistema de la caja que traen los winches, que es un sistema de engranajes planetarios. No sé si su merced lo vea. Bueno, igual pues entiendo que es Sí. un poco más de trabajo, pero lo podemos realizar. Siempre y cuando se muestre pues hay una parte que yo quisiera, ay, que no está planteado acá. Por ejemplo, en el caso, lo que usted plantea, pues es completamente válido, pero yo necesito evidencia de eso, de cómo llegaron allá. O sea, qué cálculos hicieron, cómo determinaron ciertos parámetros geométricos, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando en el proceso que va uno haciendo para ir consiguiendo las geometrías, por ejemplo, en el caso que estábamos mirando acá de este reductor, pues había que hacer, o sea, aquí este ejercicio es bastante parecido, ¿no? Estudiar el funcionamiento del conjunto, definir las formas compatibles con el funcionamiento deseado, elegir los elementos normalizados que intervienen en el conjunto, realizar el despiece acotado de las marcas 2, 2, 16, 34 y 28. Esos son piezas, esos son dos ejes y 2 engranajes, el engranaje cónico y el engranaje Z4. Eso es lo que piden los planos acotados de esas piezas. Pero mire, fíjese, aquí dice índice de reducción global 6.25. O sea que desde el eje 1 hasta el eje 3 se debe cumplir eso. O sea, ese es la relación de transmisión, la relación de reducción que hay entre el eje 1 y el eje 3 es 6.25, ¿sí? Y se da como dato de entrada que el módulo normal, o sea, esto da a entender que se va a utilizar engranajes helicoidales, ¿sí? Tiene que ser igual a 5, ¿ya? Entonces, si bien hay datos de entrada, hay otros datos que ustedes tienen que tomar decisiones. Y a mí me faltó esa partecita acá, en este lado, aquí ¿dónde es que estoy? Wow, aquí, no, sí, acá, ok. Aquí en el
aquí me faltó quizás esto ahí asociado, digamos, aquí debería haber un tercer documento donde se hagan los cálculos que sean pertinentes o los análisis que sean pertinentes, porque si yo puedo también utilizar una tabla. Entonces coge la tabla y miro las variables. Por ejemplo, en engranajes hay muchas tablas. En rodamientos también hay que manejar muchas tablas, ¿sí? Entonces aquí lo que me faltó y que estaría asociado al modelo, ¿sí? Esto pertenece al 20%, sería unas memorias de cálculo. Yo lo voy a agregar ahorita más adelante, ¿sí? O sea que junto con el modelo de SolidWorks, sí, el modelo eDrawings, ¿sí? Debe también estar acompañado un documento donde se muestren todo, cómo se extrajeron todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, como estábamos viendo acá, ese, ese, ese documento puede ser una hoja de cálculo. En las hojas de cálculo de Google se pueden hacer esto, procedimientos de cálculo así de manera secuencial, se pueden pegar tablas, se pueden, en fin, hacer varias cosas. Yo voy a tener que, el primer entregable, sencillamente le voy a agregar que mediante una hoja de cálculo se muestren los procedimientos de cálculo que se utilizaron. Entonces, a manera de ejemplo, acá ustedes pueden apreciar que una de las cosas que necesitamos es, por ejemplo, determinar el número de dientes, ¿sí? Por decir de alguna manera. Entonces, en este ejemplo, llegan vamos a utilizar las fórmulas que están en los libros que yo les referencié en la página web de la página web de diseño gráfico. Entonces, en la sección, hay una sección muy buena que habla de todos los procedimientos de cálculo de los engranajes, ¿sí? Por ejemplo, los índices de reducción. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, dice, esto es una sugerencia, ¿no? Midiendo en el plano y teniendo en cuenta la escala, o sea, teniendo, o sea, sacando datos de los planos. Aquí se toma como punto de partida un plano como este, ¿sí? Este plano pues va a tener una escala, ¿sí? O sea que el dibujo yo lo tengo que tener acá. Yo no sé si ustedes en SolidWorks han hecho trabajos de exportar este tipo de documento a SolidWorks. ¿Lo han hecho alguna vez? La verdad no, profe. Bueno, es un procedimiento relativamente fácil, ¿sí? Donde usted en un entorno SolidWorks pone una figura como esta, que puede ser una figura JPG, ¿ya? Pero entonces dice, bueno, ¿y cómo le metemos en la escala? ¿Cómo se le coloca la escala? Estando en el entorno SolidWorks, esta imagen se puede agrandar, acortar en proporciones, ¿sí? Se dibuja una línea de referencia, ¿sí? Algo que ustedes saben que cuando uno coloca una línea en SolidWorks, pues usted tiene todos los parámetros, tiene longitud, inclinación, todo lo que quiera, ¿sí? Entonces, si usted quiere comprobar la escala, aquí esta escala es de 1,5, ¿sí? Si usted hace una línea de 10 milímetros, ¿sí? De 10 milímetros, ¿qué, qué debería medir en el dibujo? ¿Cuánto debería medir en el dibujo? Debería medirlo en el tamaño de esa escala, ¿no, profe? ¿Cuánto?
O mejor dicho, ¿cuál sería entonces, cómo averiguaría uno la medida real de la longitud de este eje? Sabiendo que la escala, que este dibujo está a 1,5. Multiplicando eso por 5, ¿no? Colocando la línea y multiplicándola por 5. Cuando tenemos el número menor a la izquierda y el número mayor a la derecha, es una escala reductora. O sea que la longitud real sería mucho más grande que el dibujo. Entonces eso es lo que uno aprovecha en SolidWorks para digamos, cuadrar la escala de esta imagen, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si este eje, si tuviéramos el dibujo a escala, ¿sí? O no, si yo, por ejemplo, bueno, en este caso sí es como difícil. Si no tenemos el documento impreso con esta escala, sería difícil, a menos de que tengamos una medida. Es más fácil con este tipo de, por ejemplo, con este tipo de documentos, donde aquí yo tengo 271 milímetros, ¿sí? Aquí tengo escala 1:5. Entonces, esta longitud se divide por 5, o sea, 271 dividido en 5. O no, o sea, ni siquiera eso. Uno en SolidWorks saca este pedazo, por ejemplo, y si esto vale 271, pues yo trazo una línea de 271 y hago que coincida en la proporción de este dibujo con esa longitud de 271. Es todavía más fácil, ¿sí? Entonces, de eso se trataría. Ese es el truco. El método para insertar en SolidWorks, aquí en la página de diseño gráfico, la tenemos creo que acá. Ejemplo, cuadros, papel. Bien, ensambles. ¿Cómo trasladar un boceto CAD 2D? ¿Cómo trasladar a 3D? Sí, creo que es por este lado. Sí, sí. Calcar una imagen JPG a AutoCAD. Bueno, si se puede AutoCAD, se puede a SolidWorks. La misma cosa. ¿Sí? Pues la misma cosa. Hay unos tutoriales que van directamente a SolidWorks, de imagen a SolidWorks. O sea, este procedimiento. Aquí, ¿por qué se hace con AutoCAD? Porque es que AutoCAD es un formato muy universal para hacer, eh, transferencia de imágenes y datos geométricos. ¿Sí? Yo lo uso más que todo porque hay muchas máquinas que reciben formato AutoCAD, cortadoras láser, inclusive algunas máquinas CNC, en fin, cortadoras de plasma, así. Pero si yo tengo el archivo convertido, pues, traslado de imagen a AutoCAD, en AutoCAD también lo puedo pasar a SolidWorks. Ahí la cuestión es que ya pude haber corregido o actualizado la parte de la escala, ¿sí? Pero hay procedimientos directos de imagen a SolidWorks. Entonces, eso también se podría utilizar, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que aquí
tratan de hacer aquí en esta parte, ¿sí? Que se mide, teniendo la escala, se miden. ¿Qué es? ¿Ustedes se acuerdan qué es DP? ¿El DP Profe, qué es? esto, qué pena. ¿Sí? Digamos que yo tengo una pregunta en general porque pues llevo, digamos, así echándole cabeza al proyecto que usted nos propone desde que lo envió y pues no he dado, porque sí, digamos, si usted nos diera para un engranaje, pues uno mira las tablas, pero como tal, no sé ni siquiera cómo empezar a hacer los cálculos. Yo hallo estas de velocidad, la diferencia de velocidad con la de entrada y la de salida, pero ahí quedó varado. Digamos, usted dice que mirar en el plano, pero nosotros no tenemos un plano para coger de escala a empezar digámoslo así, a sacar los cálculos. O sea, como tal me siento, no sé mis compañeros, pero yo me siento varado porque no sé por dónde empezar, porque no hemos visto, digámoslo así, nada de cómo empezar como tal el diseño de la transmisión. Tranquilo porque por ese proceso hemos pasado todos. Y eso así, eso va a ser siempre así. ¿Por qué? Porque a usted le enseñan es a calcular primero, pero nunca a inventar cosas. Cuando se enfrenta uno a diseño, tienen que empezar a tomar decisiones, a decir, bueno, yo voy a decir, bueno, eh, tengo que colocar engranajes, pero engranajes hay de muchas clases, colores y sabores, ¿sí? ¿En qué me baso? ¿Sí? Entonces, este simplemente les estaba mostrando un ejemplo de cómo se sacan cómo ellos sacan el número de dientes de los engranajes basado en datos, en ciertos datos de entrada. Ustedes, por ejemplo, tienen disponible acá ¿qué? En el enunciado, estoy acá. Uy, aquí se pierde uno fuertemente. Ok, entonces, los engranajes pues tienen toda una formulación cinemática. Una de esas formulaciones precisamente es la relación de transmisión. Ustedes saben que la relación de transmisión se puede hallar de varias maneras, por el número de dientes, por los diámetros primitivos, etcétera, 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 ¿sí? Aquí hay unos datos de entrada, ¿sí? Hay una relación global, hay unas velocidades, eh, y, y aquí diámetro, fíjense, hay velocidades tanto de entrada como de salida, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, en principio, vayan haciendo una propuesta, pues eso es lo que yo les sugiero, ¿sí? Vayan haciendo una propuesta de este estilo, así, sí, de esquema cinemático. Eso seguramente tienen que hacer varios dibujos. Eso es lo que yo quisiera que ustedes registraran en ese documento que me hace falta colocar ahí en el enunciado. Ustedes escanean eso o una captura de imagen y listo. Entonces, cuando uno trabaja con engranajes, pues uno sabe que hay relaciones cinemáticas. ¿De dónde salen las relaciones cinemáticas? ¿Dónde las busco, muchachos? ¿Dónde las puedo yo encontrar? Esas relaciones cinemáticas. Yo les di varias referencias, ¿no? Profe, pero digamos, en mi caso, los libros que usted da, incluso intenté entrar varios por la página web y algunos pues piden permiso
O sea, uno le da para ingresar ahí y pide un permiso, un acceso que espera que le dé la clave de acceso. Igual lo busqué por otro medio y lo que le digo, ahí sale ya, digamos, como tal el engranaje, pero digamos, lo que nosotros hacíamos con el profesor Leonidas, él nos daba como un catálogo, ¿no? Entonces, digamos, hallábamos la relación de velocidad con el de entrada y el de salida, y pues mirábamos en el catálogo, más o menos nos basábamos en qué engranaje podíamos utilizar, y pues ahí ya hacíamos los respectivos cálculos del engranaje. Pero Pero en eso es a lo ustedes, que yo voy de que quedo perdido, porque pues hallo la relación o de sea que velocidades y ahí usted, que o sea que ustedes ya han hecho cálculos de engranajes, ¿tengo entendido? no, o sea, me refiero a relación de velocidades, digamos, en lo que eran el de las poleas. Entonces hallábamos la relación de velocidades y Ah, ahí nos daba el catálogo y quedábamos. Pero entonces aquí ya hago yo la relación de velocidades con la entrada y la de salida y pues ahí quedo porque no sé hacia dónde coger. bueno, entonces mire, póngale cuidado. Entonces, usted se va bueno, aquí yo estoy, esta R significa, ¿sí en la R de aquí arriba? Esto, eh, este está simulando un estudiante, ¿sí? O sea, tiene una dirección Gmail determinada, X. O sea que esto no es del profesor, no es de nada, esto es del estudiante, ¿sí? Listo, entonces nos venimos acá. Referencia biblioteca, aquí, ¿cierto? En uno de los libros que yo más les recomendé es este prontuario de Maquis del Arburo, ¿sí? Entonces usted viene acá, ver aquí, listo. Sí, efectivamente tenemos acá el problema. Listo. Entonces, tengo que arreglar esto. Entonces, ya le arreglo esto. Entonces, o bueno, voy a, esto es debido a que yo tuve que dejar de publicar la página un tiempito, ¿sí? Y cuando se vuelve a publicar, estos accesos quedan inhabilitados. Entonces, desafortunadamente, no se puede controlar mucho eso que digamos. Sin embargo, los voy a habilitar ya. Voy a habilitar eso ya en este momento. Aquí.
Bien, entonces, compañeros, aquí, mira, probamos otra vez. Estamos con R aquí. Maquinaria Prontuaria Nicolás Larburu, ver aquí. Listo. Entonces, acá pues vamos y descargamos. Descargar de todos modos. Es grandecito y siempre depende de la velocidad de la red. Sin embargo, lo voy a abrir desde acá. Bien. Entonces, una vez descarguen este manual, este es un manual de ingeniería. Yo lo había mostrado ya en algún momento. Entonces, nos vamos aquí aquí donde dice sección novena, órganos de tracción y sustentación de engranajes. Este documento lo usamos mucho los que dictamos estas materias, las materias de diseño. Entonces, acá en esta parte hay una parte de cables, de poleas, de ganchos. Aquí entonces se puede sacar también información de ganchos. O sea, lo que el profesor Leonida les daba con catálogos, esto más o menos es la misma, es equivalente, ¿sí? Aquí entonces llegamos a la sección de los engranajes aquí abajo, aquí en esta parte, ¿sí? A partir de aquí. Entonces empezamos con lo más, normalmente se comienza haciendo con los engranajes cilíndricos recto, ¿sí? Que es, digamos, los parámetros más universales que hay. Estos son los círculos, las distancias, los diámetros. Y tenemos una estandarización en los módulos. O sea, no conviene, no conviene tener módulos raros porque no los vamos a conseguir o no se van a poder fabricar. ¿Sí? Esto de cremallera tipo tiene que ver con la norma de la geometría del perfil del engranaje. Y aquí, esta tabla que ya le había mostrado anteriormente, están las relaciones cinemáticas de los engranajes rectos. ¿Sí? Ojo, engranajes rectos. ¿Ya? Entonces, todas estas variables que ustedes ven acá, que están bajo el título de especificación, son las variables que tenemos para trabajar. ¿Sí? Entonces, distancia entre centros, diámetros primitivos, el módulo, ¿sí? Todo en función de las variables que estamos aquí arriba. Entonces, ¿la idea cuál es? Ustedes tienen que primero proponer algo. Tienen que organizar acá una propuesta de configuración de engranajes, ¿sí? En forma esquemática. Y ahí con esa propuesta, pues ustedes van a decir, bueno, como nos piden una relación de tanto a tanto, ¿sí? Entonces, tenemos que dividir eso en tantas etapas. Cada etapa tenemos que tener una reducción de
de tal etapa, pero entonces ahí luego comenzaría a meterse estos datos que vemos acá en las, aquí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con la distancia entre centros. Hay ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta. Los módulos, por ejemplo, los módulos, aquí tenemos la tabla de módulos, perdón, aquí más abajo. Aquí los módulos, por ejemplo, en la columna de la izquierda, son módulos estandarizados. Si yo llego a un módulo que me dé 4.5, por ejemplo, ese es un módulo que yo no puedo usar, ¿sí? Como manera de comprobación, ¿ya? Entonces, a partir de acá, a partir de esto y con la propuesta geométrica que ustedes van haciendo la iteración respectiva, para entonces ir dimensionando este tipo de, estas dimensiones, ¿sí? Esto también, ustedes se pueden apoyar en ejemplos, ¿sí? Este ejemplo yo se los puedo dejar. Hay bastantes ejemplos de cajas de engranajes. Eso también ayuda muchísimo. Caso que estamos mirando acá, hay unos inclusive estos se bajan de internet bastante bien. Los libros de dibujo, los libros de dibujo, hay bastantes ejemplos donde ya hay dimensiones, ya hay proporciones. Esas proporciones nos pueden ayudar bastante, ¿sí? Entonces, de ahí es que se pueden, digamos, apoyarse para empezar a, 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 a dimensionar las piezas. Por ejemplo, en este ejemplo, ustedes observan acá o sea, qué cosas deben ir, los engranajes, los ejes, los anillos de retención, que los rodamientos, en fin, toda esa serie de cosas. Dependiendo de lo que ustedes vayan tomando decisiones, por ejemplo, el tipo de engranaje, también entonces el tipo de rodamiento, ya, los ejes, eh, en fin, no sé si le queda ya ahora más claro cómo es que se saca ese otro libro que yo les recomiendo mucho, pues por lo menos a mí me ha servido bastante, es el libro de Chevalier, pero ese sí se encuentra es en la biblioteca. Entonces, como política, el problema es que ese sí no lo puedo difundir porque que está en biblioteca. En este libro, pues también hay una parte interesante de estandarizaciones. Está, por ejemplo, los engranajes lo encontramos aquí en el 218. Ahí también hay recomendaciones para los ejes. Aquí en la sección 47, entonces también ahí están, o sea, la información no es que sea distinta. Ustedes van a tener estas relaciones cinemáticas en muchos lados, en muchas fuentes, ¿sí?
Y ejemplo, Oye, ¿perdón? Pues mano, no sé. Este lo sacamos físicamente. O sea, yo lo tengo es de, no conozco copia virtual, o sea, PDF como tal no le conozco. He visto personas que lo han conseguido por internet, pero como le digo, está el prontuario de máquinas que también, ambos son muy parecidos porque tienen la tendencia, o sea, el prontuario de máquinas es un manual de ingeniería. Ustedes cuando diseñan cualquier cosa, desde una caja, el profesor Leonidas también yo creo que esto hubiera podido hacer el trabajo de poleas con este libro también, con el de prontuario de máquina, porque de eso se tratan los manuales. Y ustedes pues pueden acceder a este tipo de recurso. Es muy usual en diseño utilizar los manuales de ingeniería. Este es un manual de ingeniería. El libro de Chevalier es un libro de dibujo, pero con bastante sesgo a ser manual de ingeniería, pero sin embargo se ven como ciertos rasgos de didácticos en lo que ellos explican acá. Van muy al grano, van al grano. Si ustedes quieren ver más ejemplos, eso sí, mejoren los libros de dibujo, por ejemplo, el de Jensen, el libro de Jensen, el libro de Giesecke. Esos son libros de dibujo que enseñan dibujo, ¿sí? Y estos son más hacia manuales, hacia datos, hacia eh, fórmulas, formularios y cosas de ese estilo. Entonces, mire, todo esto que está tabulado, todo lo que está aquí tabulado, que está en tablas, es fácil llevarlo o conviene llevarlo a hojas de cálculo, ¿sí? No les digo Excel porque yo preferiría que trabajaran en el entorno de Google, ¿sí? Pero la tabla digamos, el Excel y la hoja de cálculo de Google son casi la misma cosa, funcionan idéntico, funcionan de igual manera. Entonces, ustedes van sacando los valores de manera tabulada y eso es una ayuda bastante buena. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí, por ejemplo, acá. Acá, determinación de la relación de velocidades, ¿sí? Entonces aquí le van diciendo a usted, bueno, qué variables van necesitando y en esa medida esas variables las va metiendo usted en una hoja de cálculo, ¿sí? Y va iterando. Pero tiene que tener cuidado que todo cuadre, o sea, los números de dientes tienen que ser enteros, los módulos estandarizados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cuidado, ¿sí? O sea, aquí no estamos mucho en términos de calcular resistencia, sino calcular formas, geometrías. Sin embargo, ahí hay condiciones. Profe, qué pena. ¿Sí? Profe, ahí bueno, en la sección que usted nos da para nosotros poder referenciarnos ciertas informaciones, ahí aparece el libro de Norton ¿El libro de qué? también, de Norton, el diseño de máquinas de Norton. ¿Ese ¿En, título en, o no? en dónde? ¿En la página web? Sí, señor. ¿De Norton? Sí, profe, de Robert Norton, diseño de ¿Dónde máquinas, lo? de enfoque integrado. Aquí do- o sea, las referencias que yo estoy mostrando está ahí, ¿no? No, no, señor.
o sea, si de casualidad yo me podría guiar también por ese libro. Ah, pues obvio. Y pues ahí lo que pasa es que usted, pues, y todos, así, todos, es conveniente que, por ejemplo, en el documento de cálculo, pues, hagan la referencia, ¿no? Esto se sacó del libro tal, esto se sacó del libro tal, ¿sí? Eso es, digamos, ustedes como estudiantes de ingeniería mecánica, se tienen que ir acostumbrando a eso porque siempre tendrán que hacer informes de aquí en adelante hasta llegar al proyecto de grado, y el proyecto de grado, pues con más veras, tienen que usar referencias, tienen que decir de dónde sacaron la información. Claro que se puede, obviamente, y esto, esta información es de carácter universal, ¿no? O sea, esos son principios universales. Por eso están consignados en esta literatura. Y nosotros, los profesores, mostramos esto y los estudiantes deben aprovecharlo, deben conocerlo, deben referenciar, porque la idea no, como ustedes ven, es muchísima información. Eso no es para memorizar, pero sí tiene uno que saber dónde conseguir las cosas lo más directo y rápido posible. ¿Ya? Pero entonces, desde el punto de vista académico, pues es inevitable tener que hacer referencias. Y eso sí se les solicita a ustedes que cuando coloquen alguna fórmula, algún procedimiento, pues en qué se basaron, en qué libro, ¿ya? Eso es normal, eso es del ámbito académico, muy típico del ámbito académico. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bien, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y Sí, cuéntame. digamos, en dado que yo tenga alguna otra pregunta, ¿dónde lo puedo contactar o algo así? Porque, pues, Bueno, la cuestión es que me informó el profesor, el coordinador, ¿cómo es que se llama esto? Giovanni Monsalve, ¿sí? Me dice que faltan 4 horas, o sea, 2 horas y 2 horas, ¿ya? O sea, el reemplazo del profesor Leonidas implica 2 horas más, 4 horas más, ¿sí? Esas 4 horas más, pues, están relacionadas con la asesoría de este trabajo, ¿sí? Y esas son 2 horas que obviamente ofrece la universidad para ustedes, ¿ya? Entonces, yo pensaba en el que, pues, necesariamente tenemos que, esas 2 horas yo las puedo eh, eh, aplicar en la semana entrante. El lunes, por ejemplo, el lunes serían 2 horas en el horario que ya habíamos acordado, ¿sí? Faltarían las otras 2 horas que yo puedo el martes en la tarde, ¿sí? Eh, eh, entonces necesito que me regalen ese horario. Voy a abrir el horario de... Ay, ¿será que- ¿y dónde es?
Ok, entonces, por ejemplo, el próximo lunes se harían estas 2 horas de 10 a 12, ¿sí? Y las otras 2 horas que tengo disponible, las tengo disponible de 2 a 6 mañana, el día siguiente, el martes. Entonces ustedes me dirán si trabajamos de 2 a 4 o de 4 a 6. Profe, pues a mí me quedaré bien de 2 a 4. Ok, 2 a 4, listo. Bien, necesito que los demás compañeros me confirmen. Profe, Sí, eso profe. sería martes de 2 a 4, ¿verdad? ¿Perdón? No Eso lo escuché sería bien. martes de 2 a 4, ¿sí, profe? El de la otra semana. De la otra semana, o sea, estamos cuadrando las 4 horas que hacen falta, que las dedicaríamos a la Sí, señor. asesoría de este trabajo. Entonces, las 2 primeras horas serían el próximo lunes de 10 a 12 y por ahora va ganando martes de 2 a 4. Profe, ¿será que no se puede dejar de 4 a 6? Lo que pasa es que tengo exposición de un proyecto de 2 a 4. Bueno, entonces ahí cómo hacemos con los compañeros, con los demás compañeros. Necesito que se pongan de acuerdo. Profe, yo, Profe, yo 4 a tengo 6. parcial de 4 en adelante tengo parcial de 4 a 7. Ok, o sea que va, o sea, me toca de 2 a 4, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Profe, en la mañana de ese día. sería de 8 a 10. No, profe, tenemos clase de materiales ese día. Listo, entonces de 2 a 4. Y profe, si lo intentamos a las 6 para que todos podamos. De 6 en adelante. Si es una opinión, pues para que el compañero también pueda asistir. También sería entonces esta de 6 a 8. Profe, ¿y es Profe, la de idea 6 a ver 9. las 4 horas del lunes? No, yo no puedo 4 horas seguidas. Ah, ok. Entonces sí, el martes de 6 en adelante está bien. Entonces Profe, dejamos de... después de las 7 el parcial es o sea, el parcial son 3 horas. Es No, hasta las mano, 7. no puedo a esa hora, no, después, antes gracias, antes gracias. No, usted se conecta usted llega después del parcial, vamos hasta las 8. Entonces, quedamos así. Sí, profesor, está bien. Listo, entonces yo les estaré enviando los enlaces de Meet a esas 2 horas, ¿ya? Ok, listo. Esto, bien, quiero hacer énfasis, no sé si hayan más preguntas, o sea, seguramente que ustedes en el transcurso de
o sea, ahorita se ponen a trabajar en eso, averiguar esto y lo otro. De hecho, pues me parece muy bien que ya hayan surgido preguntas, porque si no hay preguntas, eso sí es grave porque pues se acaba el tiempo y no hay mucho de dónde agarrarse. Profe, yo tengo una Eh, preguntita. O sea, sí, como tal, cuénteme. el parámetro de entrada sería la relación de velocidades. Claro, una de las primeras cosas que uno tiene que mirar es la relación de transmisión. Todos los sistemas de transmisión, ya sea por correas, por engranajes, por cadenas, por lo que sea, ese es uno de los factores importantísimos. Es más, cuando usted, por ejemplo, va a comprar un conjunto de estos ya hechos, ¿sí? En las tablas, los fabricantes, eso es lo primero que colocan. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Sí? Las relaciones de transmisión, porque eso es, o sea, de hecho, si usted no sabe eso, usted no sabe qué está comprando. Si usted le mandan a eso como ingeniero y digamos, no se determina, ¿no? Ese dato, pues, toca determinarlo tarde o temprano, ¿ya? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Profe, y ahí, digamos, en el de nosotros dice la relación global. ¿Esa sería, digamos, la relación en cada, digámoslo así, en cada eje o es la relación que tiene que haber entre los, digamos, en el caso que usted tiene ahí entre los tres ejes? ¿Qué implica que sea global? Cuando usted le hablan algo global, ¿qué Pues de implica? todas, o sea, lo que yo me refiero entonces sería, digamos, la relación de cada eje sumada sería esa relación global, básicamente. No es, ojo, no es sumada. La relación global es la de toda la caja. O sea, lo que usted tiene del eje de entrada al eje de salida. Esa es la relación global. Otra cosa son las relaciones parciales, que esas sí se van a dar allá adentro entre cada relación se proponga, ¿no? Pero la relación global es de entrada a salida completa, o sea, de toda la caja. Y ojo con la combinación de relaciones, ¿no? No es sumado. Cómo se combinan las relaciones entre parciales? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos, ¿cuántas relaciones tenemos en este esquema cinemático? Dos parciales. Hay dos parciales, Z1, Z2 y Z3, Z4. ¿Y cuál sería la relación global? O sea, la relación global, aquí creo que la ponen, pongamos la I total. ¿A qué es igual? O Es sea, el I de total, entrada sobre el de salida. ¿cómo? Pues no sé, la I que nosotros llamamos con el profesor Leonidas era el de entrada sobre el de salida, ¿no? Sí, pero esto es un engranaje, ¿no? Acuérdate que, mire, este I total es de 6.25. O sea, desde el eje 1 al eje 3. Si tomamos en cuenta las relaciones parciales, ¿a qué sería igual? Tomando en cuenta las relaciones parciales. Profe, qué pena. Es que creo que hablo por todos mis compañeros al decirle que nosotros en esta parte de engranajes no vimos nada, solo llegamos a la No, no, parte no, de... es que yo no, simplemente estoy explicando, estoy aclarando. Simplemente, porque es que, mire, hermano, uno aprende haciéndose preguntas y tratando de responderlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí hay cierta similitud, inclusive hay similitud con las relaciones por correas, se hace lo mismo. Cuando usted tiene
varias etapas en correas, ¿qué le explicaron que había que hacer? En la relación se divide el I de entrada por el I de salida. Sí, pero aquí tenemos 2 etapas. Pues la verdad, profe, es que nosotros no vimos etapas, solo vimos con una correa ya. No, no Ah. vimos nada, por eso estamos tan, digamos así, perdidos. Eso es lo que yo me refería al principio. Bueno, entonces esa es una buena oportunidad. ¿Cómo hago yo para la primera etapa? ¿A qué es igual la primera etapa? Z2 sobre Z1. Muy bien. Ok. Y ahora, ¿cómo hacemos para la segunda etapa? Z4 sobre Z3. Muy bien. ¿Y qué colocamos aquí? Se multiplica. Claro. Claro que yes. Entonces eso va multiplicado acá. Cuando tenemos varias etapas, esta sería una etapa parcial, esta es la otra etapa parcial, ¿sí? Entonces esas etapas parciales se van a multiplicar y tienen que ser igual a la etapa global, ¿sí? Y eso es igual para las correas, solo que en las correas, ¿qué se utilizan? Porque allá no hay zetas. O sea, si hacemos esto mismo con correas, ¿a qué sería igual esto? NM sobre NC. ¿Cómo? No, pongámosle los mismos subíndices, ¿sí? Pero allá, ¿qué se usaba? Los diámetros primitivos. Ok, muy bien. Aquí también se usan los diámetros primitivos, ¿sí? Pero en las poleas también hay diámetros primitivos. Diámetro primitivo 2, por ejemplo, y diámetro primitivo 1 por diámetro primitivo 4 sobre diámetro primitivo 3. Esto mismo sucede con las poleas, con los engranajes, porque ustedes saben que los engranajes también tienen diámetros primitivos. Mire, aquí están de una vez haciendo cuenta de esto. El diámetro primitivo lo puedo hallar yo con las relaciones cinemáticas, por ejemplo, en los libros de Chevalier, en el libro de Larburu, ¿sí? Entonces, fíjense, es la misma cosa. Es la misma cosa. ¿A qué es igual Z? O mejor dicho. El número de dientes. Z, perdón, función de... aquí estoy embolatado. ¿Qué pasa acá? Nosotros sabemos que el módulo va a ser igual, al diámetro primitivo por el número de dientes, ¿sí? El módulo. Esto, ojo, no es relación de transmisión. M, módulo, igual al diámetro primitivo, que sean milímetros, y Z es número de dientes, ¿sí? Entonces, sistema métrico, sistema internacional. Si nosotros despejamos Z, vamos a ver que entonces Z sería igual a diámetro primitivo sobre módulo, ¿sí? Si nosotros trabajamos no con Z, sino con diámetros primitivos, ¿sí? Acá. Entonces, el diámetro primitivo va a ser igual a módulo por Z. Por ejemplo, esta formulita está ya en los parámetros cinemáticos del Arbour, ¿sí? Entonces, fíjense, hay mucha relación, hay mucha similitud en esas relaciones de transmisión. Entonces, cuando estamos nosotros diseñando una caja de engranajes, pues nos toca empezar a iterar aquí, ¿sí? A mirar
¿cómo cuadramos? Esto hay que cuadrarlo, mejor dicho. ¿Sí? Hay unos procesos para determinarlo. Se puede por tanteo, ¿sí? Usted puede decir, bueno, la primera etapa tiene el mismo, que es lo que normalmente se usa, ¿no? Aquí en este caso, Z1, Z2, Z1 y Z4 y Z2 les dio que ambos son muy parecidos, son 2.58. Pues 2.5 en realidad. Entonces, las relaciones parciales de esas dos etapas la tomaron como 2.5, ¿sí? 2.5. Y fíjese, el uno son con cónico y el otro es con helicoidales. Entonces, con los engranajes helicoidales están estas formulaciones para finalmente llegar al número de dientes. De acá, el diámetro primitivo. Y mire, como punto de comparación, se tiene que, aquí 134, esto se compara con esto. Porque uno tiene siempre que hacer algún proceso de retroalimentación, ¿no? Para que se vaya viendo que sea correcto. Mire, por ejemplo, en los engranajes cilíndricos, esto puede ser engranajes rectos o engranajes helicoidales, se parte de la distancia entre centros. Entonces, tenemos una distancia entre centros de 180 milímetros, ¿sí? Esa relación de engranajes cilíndricos es la de Z4 y Z3. Entonces, Z3, aquí pues aquí la llamaron Z3 y Z22. Entonces, mire, acá esto es un machetico que ellos hacen. 5K y 2K, que a la hora de la verdad viene siendo igual viene siendo igual a 2.5, ¿cierto? La misma cosa. Entonces se monta esta ecuación. Esta ecuacióncita está ya también en las relaciones cinemáticas de los libros que mencionamos. Dejan este K como una variable de ayuda, como de herramienta. Entonces despejan K, K les da 10.3, pero adoptan 10. Y ahí entonces ya pueden hallar Z, los respectivos Zetas, los diámetros primitivos también los miran y comprueban por el lado de la distancia entre centros. Entonces, distancia entre centros 175, que debe ser muy parecida acá a este. Esto está un poquito, pues, desviadito porque esto es sacado de una medición en el plano. ¿Ya? Entonces, este es un método que ustedes podían utilizar para digamos, ir cuadrando ya la relación de dientes, las relaciones parciales, los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cuanto a modelaje, pues, ustedes saben que, bueno, si no saben, pues, venga, les comento. Ya teniendo, digamos, los parámetros, ustedes tienen aquí una herramienta, perdón, en SolidWorks, que es el Toolbox. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con módulo, me conviene irme a la norma ISO. La norma ISO se basa en el milímetro. Entonces, ustedes entran acá y ahí, mi chica. Entonces, transmisión de potencia. Entonces, ruedas de cadena, engranajes, ¿sí?
Y aquí hay una cantidad de recursos para modelar diversos engranajes. Vamos a ver qué nos piden con estos modelos acá. Entonces, si yo pico acá y le doy botón derecho, por ejemplo, estoy en engranaje recto, voy a hacer un engranaje recto, voy a fijarme en qué me pide. Botón derecho, le doy crear, ¿sí? Listo, entonces configuración de componente. Entonces mire fíjense lo que me están pidiendo SolidWorks. Me pide módulo. Aquí la ventaja es que las estandarizaciones o gran parte de la estandarización la tiene ya aquí metida el SolidWorks, ¿sí? O sea que los numeritos que aparecen acá son los módulos normalizados. Si usted digamos, escoge una cosa totalmente distinta, por ejemplo, un 2.14, no sé qué, sí, eso no va a existir. Eso no, me he dicho, para hacerlo tendría que ser todo un problema. Entonces, estos módulos que están acá son módulos estandarizados, son módulos que uno sabe que son fabricables. Número de dientes. Bueno, aquí están los números de dientes. Toda la posibilidad de número de dientes. ¿Sí? Ángulo de presión, 20. Ese ángulo de presión tiene que ver acá. Ese ángulo ese ángulo de presión tiene que ver, ¿sí en este 20 grados? Sí, señor. Ok, ese 20 grados sale de esta línea que ven aquí, que se llama línea rodadura. Sí, en realidad, bueno, Chevalier lo que pasa es que es traducción del francés, entonces hay cosas que uno a veces no coincide con otros libros. En realidad esto se le conoce como línea de presión. Esta línea de presión, ¿sí? Van a ver cómo funciona cuando vean mecanismos y es sobre esa línea que tiene una inclinación o sea, el estándar que usamos nosotros más que todo es de 20 grados, esa línea de presión. Por eso los engranajes que más se fabrican son engranajes de línea de presión de 20 grados. O sea, ese es un tipo de perfil muy difundido, muy utilizado, 20 grados. ¿Y de dónde sale? Sale de esta línea con respecto a la tangente que ustedes si ven estos dos círculos tangentes acá. Aquí hay dos círculos tangentes, aquí en esta parte, ¿sí los ven? Entonces, si trazamos una línea tangente acá y hacemos el ángulo acá, de aquí salen los 20 grados. Estos 20 grados son los mismos estos 20 grados. ¿Sí la pillan? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, volvemos aquí a SolidWorks. Entonces, mire, SolidWorks me dice, bueno, pero también hay 14.5. Ah, es que hay otros engranajes que los hacen con 14.5, pero el concepto es el mismo, el ángulo de presión. Los que más se usan son 20 grados. Ancho de cara, 12. O sea, el ancho de cara viene siendo este parámetro, compañeros. El de... ¿Sí ven la letra B? ¿La letra B? Sí, señor. Listo. Ese es el ancho de cara.
ese parámetro sí nos toca sacarlo por ejemplos o por referencias así de imitación, porque ese se calcula en diseño de máquinas 2. Tiene mucho que ver con la resistencia del diente. Entonces yo les recomiendo que ese, o lo miren esto, o miren ejemplos, sí, asuman esta dimensión de acuerdo a a ejemplos que ustedes vean, o sea, cuando tengan ejemplos de potencias similares o torques similares o cargas similares, ese B lo podemos adoptar ahí mientras ustedes aprenden a calcular este B. Pero B es un parámetro, fíjense, lo pide SolidWorks, ¿sí? Y SolidWorks solamente le dice, mire, deme ese dato. Ese dato, si yo por ejemplo, le puedo poner aquí 5 muestras y lo actualiza. Sí, mire, de una vez lo actualiza. Acá. Tipo de cubo, A, B y C. ¿Cuál es el cubo? El cubo, vamos a ver aquí. Mire, entonces ustedes observan que hay engranajes que son cilíndricos, ¿cierto? La arepita de hierro y ya, y listo, con dientes y listo. Pero hay otros engranajes que se les hace aquí un resalte. ¿Sí? Miren, esta partecita acá, esto de acá. A eso se le conoce con el nombre de cubo. Y muchas veces esos cubos, pues, son muy importantes para la estabilidad del engranaje. Eso también hace parte de la decisión de cada diseñador, de cada parte y también del espacio disponible. Como ustedes son los que van a saber qué espacio disponible van a tener o qué van a decidir ahí, entonces ustedes tienen que tomar decisiones. Diámetro del eje nominal. El diámetro del eje nominal es el de acá. El diámetro, el hueco de acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta parte, sería este diámetro, el diámetro interno acá, diámetro del eje. ¿Sí? Ranura de chaveta. Ninguna. Tal vez para este tipo de modelamiento no lo consideren. No, es profe, es por el tipo de cubo, creo. ¿Perdón? Creo que no Ranura le de puede poner la chaveta. ranura de chaveta por el tipo de cubo que lleva. Ah, listo. Sí, señor. Sí. Número de dientes. Obviamente que ese es mostrar número de dientes. O sea, la cantidad de dientes que se quieren. Y mire, ahí el SolidWorks le plantea a usted esta designación. Si bien el engranaje no se puede considerar un elemento de alta estandarización como un tornillo, como una balinera, aquí de todos modos sí se hace una designación, porque eso es muy útil en las listas de componentes, en las tablas de componentes, es importante tenerlo. Fíjense la designación que ustedes tienen acá, eh, eso identifica el componente. Si usted no coloca nada y usted después tiene que hacer una lista de componentes como las que tenemos acá, aquí en esta parte, no, perdón.
Por ejemplo, una lista de partes de este estilo. Miren ustedes que en donde dice modelo, ¿sí? En realidad esto es designación. Ese nombre debe ir acá. Y en donde dice denominación, esa columna, ahí va a ser el nombre técnico del componente. Entonces la gente confunde lo uno con lo otro. No, una columna es el nombre del componente, el nombre técnico, y el otro la designación. O sea, con la designación se caracterizan muchos de los rasgos geométricos de un componente mecánico. Fíjense que aquí tenemos un tornillo M6x10. ¿Sí? Ya sabe, ya ese componente, por ejemplo, no necesita plano particular. Ya tenemos la referencia aquí completica. ¿Sí? A menos de que se le haga algún mecanizado especial. ¿Sí? Esa lista tiene que estar ligada a una vista en corte así o a una vista explosionada. ¿Sí? ¿Ustedes vieron vista explosionada? Vistas en explosión. Sí, profesor, el profesor Leonidas nos explicó algo, pero por encima. Bien. ¿Cómo se hace en SolidWorks una vista explosionada? Y pues las piezas que son iguales como van a la misma distancia, ¿no? Y todo. Y pues ahí en el SolidWorks, ya en el ensamble, la parte de arriba salen las opciones. Bueno, por ahora, ustedes entienden lo que, lo que hace el Toolbox en cuanto a engranajes, ¿cierto? Algo similar hace con los rodamientos. Los rodamientos también tienen una serie de parámetros y los puedo modelar a partir de la biblioteca de Toolbox. Entonces, aquí Benizo, tuercas, rodamientos de bolas, rodamientos de radial, que es el que más común, crear. Fíjense, siempre nos vamos a la parte izquierda a ver qué nos pregunta, y eso casi siempre tiene que ver con designación. Siempre va a haber algo que esté relacionado, ¿sí? Entonces, en SolidWorks, pues tenemos este recurso del Toolbox. No, digamos, no está todo. Obviamente, ejes no van a encontrar ustedes acá. Los ejes sí los tienen que ustedes craneárselos enteriticos, ¿sí? Porque esa es una pieza que no es estándar. Por eso lo vimos allá, digamos, en una clase le gastamos un tiempito a mirar esos ejes, qué características tienen, ¿no? Y afortunadamente hay bastantes ejemplos de ejes. ¿Cómo se acotan, no? Que se acotan en las cotas longitudinales van a un lado, las cotas transversales deberían a otro lado, ¿sí? Y aquí ustedes observan que como este eje tiene un engranaje cónico, obligatoriamente tenemos que hacer la tabla de al ladito. La tabla, esas tablas, fíjense que coinciden mucho con los parámetros que Toolbox me estaba pidiendo de los engranajes. Es igualito. Aquí tenemos, no, el otro, acá hay otro. Este es un engranaje recto. Este es un engranaje recto. Fíjense que aquí el autor de este libro solamente coloca la vista achurada, la vista en corte de este engranaje recto. Que coloqué del ancho, el agujero y la tabla de la rueda. ¿Sí? Módulo, número de dientes, cremallera tipo. O sea, todos los parámetros cinemáticos y de construcción del engranaje como tal. Y
los ejes pues van a tener más cositas, van a tener diferencias de diámetros, pueden tener roscas, pueden tener cuñeros. Muchas veces toca usar vistas en corte para mostrar las secciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá. Este es un ejemplo. Fíjese que en este caso también solamente tenemos una sola vista. Obviamente que este es un engranaje, este es un eje. Cuando tenemos ejes huecos, pues ahí sí obliga que esto, el objetivo de un documento de estos es comunicación entre usted y la persona que fabrica. ¿Sí? Fíjense, nosotros partimos de una idea, que es esta, la que vemos acá. ¿Sí? Pero finalmente la tenemos que llevar aquí, pues virtual, ¿no? Como la pandemia, todo virtual, pero nada físico. No, pero entonces a nosotros nos pagan es cuando se vuelve esto físico. ¿Quién vuelve físico esto? Pues o usted mismo, si es tornero, o si usted tiene una empresa con varios torneros, el tornero tiene que interpretar esto. Ahí la importancia de tener el dibujo técnico bien afinadito para que se transmitan todos los datos. ¿Sí? Esto ya no es una idea, sino ya es una solución, ya es algo que se tiene que ejecutar. ¿Listo? Bien. Entonces, no sé si haya más preguntas, que era lo otro que yo quería. Profe, yo tengo una preguntita. Es que nosotros en el profesor Leonidas hallamos una ahí que era la puerta con la que entraba y con la que salía. Esa sería, digamos, es que no sé cómo explicarme, como la misma de la que usted nos plantea ahí de las sí totales, las que, digamos, las que estábamos haciendo ahorita. Mire, en este ejemplo nos dan una I total, 6.25. Esa va entre el eje 1 y el eje 3. Este 6.5 va entre eje 1 y eje 3. Pero su diseño dice, no, yo no puedo llegar, o sea, no se puede llegar. No conviene llegar de una entre eje 1 y eje 3 con 6.25. Inclusive, no tomen relaciones parciales más allá de 5, de 6, de 7, de 10 imposible, porque se produce un fenómeno que se conoce con el nombre de interferencia, ¿sí? Cuando un engranaje, o sea, cuando usted tiene relaciones muy grandes, es porque usted va a tener un engranaje muy grande y un engranaje muy pequeñito, ¿sí? Resulta y pasa que a partir de cierta relación de dientes, los dientes, hay dientes que se atacan entre sí, ¿sí? Y lo que va a haber es un problema de socavación. Entonces, el problema de socavación daña los engranajes y terminan partiéndose. Por eso es que no se pueden utilizar de un solo totazo. Lo mismo pasa, yo no sé si el profesor Leonidas con las correas también hay unos límites en las relaciones. ¿Él les dio algún límite? Sí, profe, que no pasara de 6. Correcto. Muy bien. Aquí pasa lo mismo. Allá en las correas hay un problema con el ángulo de abrace. Si usted tiene una polea muy grande y una polea muy chiquita, ¿sí?
si hay una sobrecarga, la polea chiquita se va a resbalar cada rato, se quema y se rompen las correas. Aquí en los engranajes se produce socavación, que eso lo van a ver yo creo que lo ven en mecánica de máquinas, en mecanismos, y en diseño 2 también lo van a ver. Y ya se dio por vistos aquí en diseño gráfico, ¿no? El caso es que no utilicen relaciones muy altas. Fíjense, aquí las relaciones parciales son de 2.5. 2.5 acá y 2.5 acá. Eso les da idea a ustedes hasta dónde pueden llegar. ¿Listo? Bien, ¿qué otra pregunta tendríamos ahí? ¿Qué otra cosa? Explosión. El profesor Leonidas les dio un formato de rótulo. Sí, profe, tenemos 2 clases de formatos con el profesor Leonidas. Listo, entonces utilizan ese, por favor. Me utilizan esos. Esto quiero aprovechar para que la gente ¿dónde estoy yo acá? Mm, Esto, por favor, todos los que están en este momento, por favor, entren y llenen esta tabla cuanto antes, por favor. Y el grupo 1 les solicito que resalten la persona que va a ser de representante de grupo. ¿Sí saben cómo entrar acá? Compañeros, esto es importante. Si no, no puedo tramitar notas. Por favor, llenen esta tabla cuanto antes. Aquí Arbey me pregunta que si esto...
Por ejemplo, yo el próximo lunes les propongo que monten el modelo, o sea, el archivo Drawing y las memorias de cálculo, ¿sí? Para entonces aprovechar esas 2 horas del lunes para preguntas y para evaluar. Si yo no veo esta tabla llena, yo pues sencillamente donde no encuentre personas inscritas, sencillamente no califico. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp? Sí, profe. Mano, hágame el favor y les avisa a todos los compañeros ahí, a todo el grupo, que si no llenan esta tabla, pues van a tener problemas para las notas. Bueno, sí, señor. Gracias.